el nombre poderoso de Jesús. Pero tu palabra también nos enseña que tenemos el poder para desatar aquí en la tierra y será desatado en los cielos. Padre, sea desatada tu bendición en esta mañana. Sea desatada, Padre, tu bendición. Oh, aleluya, sobre esta mañana, mi Señor. Aleluya. Oh, bendito Señor. Oh, bendito Padre Celestial. Aleluya. Tu presencia rompe los límites. Rompe los límites, rompe las estructuras. Rompe las cautividades que muchas veces nosotros nos autoconferimos. Y ingresemos al eterno, a lo glorioso, a lo que Dios nos dimensiona, para poder ver lo que Papá Dios quiere hacer en este día y a dónde el Señor nos quiere llevar. Gracias, mi Padre, porque sabemos que esto es el principio de lo glorioso y de lo bendito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aplaudan al Rey de Gloria. Hay presencia del Señor. Aleluya. Toma esta siempre bendecida. Agradezco al Señor no solo por estar acá, sino por la invitación del apóstol Marcelo, la pastora Claudia e hijos, seguir allí de la casa de Central Macro, y no solamente hijo del apóstol, sino de toda la institución, porque también allá lo ovacionan cada vez que va, tiene su hinchada también el apóstol allá, y es una gran bendición cada vez que ellos se mueven para bendecir allí en nuestra tierra. Yo creo que hoy no va a ser la excepción. Yo creo que el Señor también nos va a hablar y nos va a ministrar y nos va a bendecir. Yo creo que el Señor nos está desafiando hoy a poder entender lo que el Señor quiere hacer. Miren, este mensaje lo he titulado Portador de la bendición. Digan conmigo, soy portador de la bendición. Cuando hablamos de ser portador de la bendición es cuando uno comienza a darle trascendencia o verdadera importancia. Hay cosas que a veces nosotros no le damos importancia y no nos damos cuenta que eso que cargamos no solamente nos bendice, sino que también puede bendecir a otros. Cuando nosotros entendemos este principio, que yo soy portador de la bendición de Dios, no de la bendición de un hombre, no de la bendición de una mujer, sino que soy portador de la bendición de Dios. Entiendo que Dios me llamó para ser bendición. Entiendo que Dios me llamó para ser de influencia. Hoy esa palabra que tanto se utiliza, ¿no? Gente que es de influencia. Oh, qué bien lo llaman influencer, ¿no? Gente que antiguamente se le llamaban y hoy también, obviamente, youtubers, ¿no? Hoy dicen son influencers. Y tú ves que los niños, los jóvenes, los adolescentes, dicen, papá, me dice mi hijo, este es el influencer que se llama tanto. Y tiene tal contenido y obviamente cuentan a veces parte de su vida, parte de aquellos que ellos creen, ¿no? Y tratan de qué cosa, fundamentalmente eso, ser de influencia. Y te provoca en la parte económica, te provocan a veces en cosas un poco medio incoherentes, pero no dejan de ser qué cosa, influyente. Entonces cuando uno es portador de la bendición, se tiene que notar. Digan conmigo, se tiene que notar. Y hoy es un poco lo que en esta mañana yo a ustedes les quiero enseñar y les quiero provocar a que podamos entender que yo creo de parte del Señor que Dios tiene mucho más para entregarnos. Hermano, soy una persona de mucho pensar, no solamente de caminar en revelación, sino que soy a veces autocrítico conmigo. Yo llego, cada vez que llego a fin de año, evalúo las cosas que alcancé, pero también evalúo aquellas que no alcancé. Y la gran pregunta que yo me hago es ¿por qué no las he alcanzado?
no las he alcanzado porque Dios no las permitió, no las he alcanzado porque yo no me preparé para alcanzarla. Entonces, cuando yo comienzo el año, como nos está sucediendo, estamos terminando este segundo mes del año 2026, la primera pregunta que yo me hago es: ¿qué es lo que viene por delante? Hay cosas que son provenientes de nuestros anhelos y de nuestros deseos, que no es malo, es proveniente también de Dios, porque Dios nos ha puesto como seres pensantes para podernos desarrollar en el hogar, desarrollarnos en la familia, desarrollarnos en el ministerio, desarrollarnos en el trabajo, y eso es excelente, pero hay momentos donde uno tiene que decir: ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida en este año? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Y qué es lo que viene por delante? Y ahí es cuando uno se levanta y dice: yo tengo que ponerme a trabajar en esta situación, porque entiendo que Dios me está impulsando. Esto, hermanos, antes de ser un auditorio o la casa del Señor, primeramente fue una tierra, y antes de que ustedes la compraran, tal vez el pasto estaba largo, y cuando usted pasaba por acá nunca se hubiera imaginado que vendría a existencia lo que hoy está en existencia. ¿Me va entendiendo? De la misma manera nos pasa. Hay momentos donde estamos pasando pruebas, hay momentos donde estamos pasando lucha, y pareciera que solamente vemos el pasto largo, pero Dios viene a decirte en esta mañana: pronto el pasto se va a cortar y va a venir a existencia aquello que Dios ha planificado sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es que uno no se tiene que quedar con las situaciones adversas, inclusive la Biblia dice que tenemos que tener gozo cuando estamos pasando diversas pruebas. Entonces tenemos que entender que el fin no es la prueba, sino el desarrollo de la fe. Ese desarrollo me llevará a la perfección. Ese desarrollo que me lleva a la perfección me lleva a qué cosa? También a la madurez. Cuando yo voy entendiendo que soy portador de la bendición, esa palabra aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿sí? Para parafrasear un poquitito el contenido de lo que yo le quiero ministrar en este día. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, solamente como modo de referencia, versículo 26, dice en la Biblia que Dios crea al hombre, pero en el versículo 28, Dios, después que lo crea, Dios se le suelta una palabra y dijo: y los bendijo Dios. Y cuando uno entiende que es portador de la bendición de Dios, entra en el desafío de decir: ¿por qué Dios me ha bendecido? ¿Por qué Dios me ha llevado a ser portador de la bendición? Entonces ahí nos involucramos en la historia de Abraham. Dice la Biblia que subió Abraham, capítulo 13, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuel, él y su mujer y con todo lo que tenía, y con el Lot. El versículo 2 dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Digan conmigo: es una palabra para mí. Vamos de vuelta, a ver, yo creo que usted quiere plata, oro y ganado. Diga conmigo: es una palabra para mí. Entonces, dice la Biblia que el hombre era rico. ¿Cómo era el hombre? No dice que era rico. Dice que era riquísimo. Ahora, a todos nos encantan los finales felices. ¿A usted no le pasó como a mí? ¿Se acuerdan cuando venía el periódico? Yo arrancaba a leerlo el periódico de atrás para adelante. Yo que normalmente la tapa provoca anuncios muy... Yo arrancaba al revés, miraba el periódico de atrás para adelante, decía: a ver, vamos a arrancar de atrás, a ver cuál es el final de esta situación. Yo cuando leo un libro que me interesa, yo voy al contenido, voy a cada una de las reseñas que va teniendo, y obviamente creo y veo a ver si ese contenido me crea expectativa a mí. Pero ¿qué hago? Yo no veo el principio, sino que veo el final o parte del final para leer parte de ese contenido, porque uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes es que a veces empezamos el libro y no lo terminamos. No sé si pasará acá, pero en Buenos Aires pasa. Entonces yo agarro y digo: a ver, si el final es atrapante, lo compro. Si no, no me crea qué cosa, una expectativa a la situación. Yo cuando uno ve una película de suspenso, y uno dice: ¿quién será el asesino? ¿No? Y uno empieza a qué cosa. Yo que soy muy observador, miro qué características, miro qué conductas, miro qué actitudes, miro qué forma
formas de hablar, formas de pensar, entonces yo ya voy analizando antes que llegue el desenlace final de quién fue el que cometió tal o cual hecho delictivo o tal o cual situación. Yo voy analizando la historia, entonces eso que me crea a mí un deseo de poder llegar al final de la película. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como creyentes? A veces como creyentes nos encanta ver qué cosa, el final. Quiero ser bendecido, quiero ser prosperado, quiero que Dios venga sobre mi vida y me bendiga, que es lo que pasa en el capítulo 13, en el versículo 2. Pero al principio no fue así. La Biblia nos enseña que una de las cosas que provoca Dios sobre la vida de Abraham es una expectativa, y donde Dios se le suelta una palabra y dice: yo de ti voy a ser una nación grande. Y sabes que te voy a bendecir de tal manera que vos vas a ser un canal de bendición. Te voy a prosperar, vas a ser un hombre reconocido. Por eso es que Dios dice: voy a engrandecer tu nombre. Pero digo, una de las cosas que le suelta es que él iba a ser una persona que en su generación iba a ser bendición. Ahora, lo tremendo de todo esto es que el hombre no tenía generación porque no tenía hijo. Ahora, en el capítulo 19, Ismael, que era el hijo de la esclava llamada Agar, Dios en el capítulo 19 le cambia el nombre, le dice: yo no te voy a llamar más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque serás padre de muchedumbre o padre de multitudes. Todavía Isaac no había nacido, pero ve que Dios, hermanos, mira de una manera totalmente diferente a la que miramos nosotros. Entonces, el principio de entender de que yo soy portador de una bendición y que Dios me está provocando un crecimiento, yo tengo que entender, mis queridos hermanos, que yo tengo que caminar bajo esa bendición, yo tengo que creer en esa bendición y yo tengo que comenzar a avanzar en ese propósito. ¿Me va siguiendo? Ahora, usted tiene que entender que cuando viene la operación de parte del Señor, ese crecimiento lleva consigo cambio. Digan conmigo: cambio. Vamos de vuelta, digan conmigo: cambio. No todas las personas están preparadas para los cambios. A la gente le gusta mucho el trato personal. A mí me encanta ser muy pastor, pero obviamente tenemos una congregación numerosa y se me hace difícil pastorear a toda la gente uno por uno. Entonces, que tengo que tener gente a mi lado, pastores a mi lado, que los formamos y los capacitamos en base a la visión. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a pastorear a las personas, para que las personas sean atendidas en sus necesidades. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que cuando yo voy a una célula, que hoy tenemos una célula como de 20 personas con la pastora Alicia, y comenzamos a pastorear, ¿sabe que a la gente le encanta eso? Le encanta que usted se siente, le encanta que usted los escuche, le encanta compartir una tacita de café, le encanta compartir unos sanguchitos, le encanta la familiaridad. ¿Estamos acá, hermanos, en la fe? Pero usted sabe que en cada familia siempre hay contienda y hay pleito. Si no, pregúntele a Caín y a Abel. ¿Estamos acá? Por eso es que Dios nos habló de que nosotros no solamente somos familia, sino que somos cuerpo. Digan conmigo: cuerpo. Y ya usted con su cuerpo no se enoja. No es que usted dice: me enojé con la mano y la corto y la tiro. No es que usted dice: la verdad que me molesta la pierna, la voy a cortar y me voy a despojar de la pierna. Entonces, como en lo que es la familiaridad puede haber algo positivo, pero también puede haber algo negativo, Dios dice: yo te voy a enseñar lo que es cuerpo. ¿Para qué? Para que aunque haya algo positivo y también haya algo negativo, no te despojes de la función de cuerpo, de que entienda que cada uno, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus virtudes o a pesar de sus conductas equivocadas, van a funcionar para ser portadores de la bendición y que puedan trabajar en pos de todo lo que vienen por delante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando Abraham comienza a crecer y el hombre comienza a multiplicarse y comienza a hacerse rico, el hombre ese cambio y ese crecimiento lo tuvo que llevar a tomar decisiones. Por eso es que aparece en escena versículos más abajo, 4, 5, 6, 7, notamos de que hay una contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y eso provoca ¿qué cosa? Un desarraigamiento entre
esa parentela se desarraiga y Abraham sigue caminando, sigue transitando. Entonces, ¿qué significa? Significa que todo crecimiento trae consigo un cambio y primordialmente un cambio de mentalidad. Digan conmigo, cambio de mentalidad. Vamos a partir sobre esa base. Cuando uno entiende que sí o sí tiene que tener un cambio de mentalidad, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nosotros nos metemos en esta palabra, significa que el crecimiento que a mí me provoca cambio, sí o sí, me va a llevar a que yo tenga que cosa, un cambio de mentalidad. Mientras yo analizaba la palabra allí en mi banco, yo me venía a memoria. Veo como toda persona cuando comienza a ser prosperado, ¿qué es lo que le pasa a la persona que cuando no tuvo nada empieza a ser bendecido? ¿Qué quiere? Demostrar. Y le quiere contar a todo el mundo que Dios te está bendiciendo, que Dios te está prosperando. Hay quienes lo toman maravilla, hay quienes dicen: sos una persona que buscas humillarnos con lo que tenés. Y obviamente yo le daba para adelante, decía: a mí, mi hermano, si yo lo logré, usted también lo puede lograr. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo comencé a ser prosperado, pero me faltaba cambiar de cosas, de mentalidad. Entonces, había cosas que yo me permitía tener en ese crecimiento porque Dios me lo permitió, pero todavía no tenía la manera de hablar, no tenía la manera de conducirme o la manera de pensar, y a veces inclusive hasta la manera de vestirme. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado? Me ha pasado de tener autos por ahí deportivos que me paren en un control policial. Y usted sabe que los policías no solamente le miran los papeles, sino que lo miran a usted. ¿No se ha dado cuenta? Por ahí me puede ayudar un poco, pastor, usted que está allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Se me acercaba, yo tenía un auto deportivo, y se me acercaba y miraba para adentro. Entonces, cuando me pedía los papeles, ¿qué hacía? Me miraba a mí. Y cuando me miraba a mí, me decía: bájate del auto. Y vio que la primera pregunta que uno se hace: ¿qué hice? Dice: bájate del auto. ¿Qué pasó? Abrieron el baúl. Abrí el baúl. Dice: ¿es tu auto? Sí, digo, ahí está, yo soy el titular. Y empezaban a preguntar todo, taca, informe, listo. Bueno, retírese, váyase. Hasta que en un momento determinado, obviamente yo me subí al auto y le preguntaba. Yo creo que a Dios lo involucramos todos, aún en nuestros libros, ¿se ha dado cuenta, no? Señor, yo soy santo, inmaculado. Sabes que en esto es esfuerzo del trabajo, pero sobre todas las cosas de tu bendición, Señor, decime qué está pasando. Vio que lo primero que hicimos, el diablo se enojó, se levantó la guerra, y llamamos a los inversores: estén orando porque me acaban de parar en un control y no me quieren liberar, ¿no? Y así la mentalidad de la persona que no cambia. Entonces, pobre la iglesia, la metemos en cada día, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque no es una cuestión del enemigo, es una cuestión de cambio de mentalidad. Vamos de vuelta, cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado, el Señor me habla cuando yo llego a mi casa, porque tuve los estados del enojo, de la bronca, de la misericordia, todos los estados juntos tuve. Imagínense, tenía muchos años menos que ahora, y decía: ¿qué te pasa, hijos de Satanás, que me están provocando? Seguro que me querían llegar a sacar algo de plata, pero de acá Dios no me va a sacar plata. Yo, todos los enojos, hasta que el Señor me habló y me dijo: mirate cómo estás vestido. Y a mí me dije: ¿qué tiene mi ropa? ¿No te das cuenta que tu ropa no es acorde al auto que estás manejando? ¿No te estás dando cuenta que andás con ropa vieja, toda detenida, y que lo primero que van a pensar es que soy un delincuente? Agaché la cabeza y dije: Señor, perdóname, estoy equivocado yo. No están equivocados. Hay un viejo dicho en Argentina que como te ven, la saben, ¿vieron? ¿Se dieron cuenta? Y ayer dije: Señor, estoy siendo bendecido, pero tengo un gran problema. Hay cosas que todavía no he cambiado. ¿Cuántos quieren crecer? Tocale a tu hermano si le tenés que cambiar. Lo vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren crecer?
Tocale al otro hermano si le tenés que cambiar. ¿Está preparado para que le suelte algo? No sea cristiano de maceta. Y todos quedaron ahí detenidos. La planta no nació en la maceta. El hombre la puso en la maceta. La gran pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer: ¿esa planta va a crecer? No, ahí no va a crecer, porque es una palmera. Entonces va a estar ¿cómo? Limitada. Entonces, para que esa palmera se desarrolle y crezca, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerla en un lugar amplio. Por ahí tiene que ser un macetón más grande, o tiene que ser directamente en la tierra sin ningún tipo de obstáculo. Cuando Dios comienza a traer bendición sobre la iglesia y somos portadores de la bendición, ¿saben qué hacemos los hombres? Nos metemos en una maceta. Y nos quedamos ahí estancados y decimos: qué lindo que estoy bendecido, Dios me está prosperando. Y Dios te dice: pero todavía no saliste de la maceta. Porque todavía tenés una mentalidad de maceta, y al tener una mentalidad de maceta estás limitado. ¿Qué cosa? En el crecimiento. Porque uno entiende, hermano, que cuando hay un plantino, una plantita pequeña, necesita una serie de cuidados. Necesita que alguien los riegue, necesita que los protejas del sol, necesita que los protejas de las inclemencias del tiempo, pero en un momento determinado ese arbolito, si nació para hacer algo, va a comenzar a crecer y sus raíces van a comenzar también a crecer para abajo para poder beber del agua en tiempos de sequía, y va a beber del agua que está abajo de donde nosotros no podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al creyente? El creyente, cuando es creyente de maceta, está esperando que alguien lo riegue, está esperando que alguien lo ponga un poquitito ya en la puerta donde está el sol, está esperando que alguien le corte las hojitas secas. Pero cuando hay un creyente que dice: determiné comenzar a generar cambio, comienza a romper las estructuras y comienza a decir: yo no voy a ser un creyente de maceta, entiendo que soy portador de la bendición de Dios, siento la presencia de Dios. Entonces te revela, y ¿qué es lo que dice? Voy a romper la maceta en el nombre poderoso de Jesús, y voy a comenzar a provocar cambios. ¿Y por dónde empiezan a provocar los cambios? Sacándote el enojo, sacándote la justificación, sacándote un montón de cosas, hermano, que te tienen detenido, y comenzar a verte para decir: Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Porque eso es lo que yo me di cuenta. Había un montón de cosas que negaban la existencia de la bendición de Dios sobre mi vida. Porque, hermano, no es una cuestión de plata, es un cambio de mentalidad. Yo conozco gente, hermano, que no tienen carreras universitarias y son más educadas que aquellas personas que han estudiado. Hay gente que tienen estudios y no son educados. Y hay gente que no tiene estudio y que tienen educación. ¿Por qué? Porque respetan la vida del prójimo, porque valoran la vida del otro, porque se autovaloran ellos y entienden que eso es un principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, sin embargo, hay gente que tiene ¿qué cosa? Estudio, pero no tiene educación, porque no se autovalora, no se valora, no valora al otro y no le importa la vida de los demás. Entonces tenemos que entender que como hijos del Señor, Dios me ha llevado a ser una persona que cargo la bendición de Dios, y que Dios no tiene problema en bendecirme, enriquecerme, prosperarme, darme autoridad, darme poder. ¿Por qué? Porque atrás de todo eso, hermano, hay un diseño de parte del Señor, y es que yo no solamente crezca, me desarrolle, me multiplique y me vaya de esta tierra, sino que yo deje herencia en esta tierra y deje una señal de que entendí que la bendición no es para que yo me la lleve al cielo, sino que la bendición es para que trascienda aquí en la tierra y podamos ver la gloria del Señor. Siento la gloria de papá. Cambiemos de mentalidad, cambiemos de conducta, cambiemos de actitudes. Entonces, no solamente que tengo que cambiar de mentalidad, sino que tengo que cambiar de comportamiento. Por eso es que la Biblia dice: el que robaba ya no robe más. Por eso es que la Biblia nos enseña lo que hacíamos antes, dice la Biblia: las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas, son hechas todas.
ese cambio de comportamiento me hace valorar lo que yo estoy viviendo, pero me prepara lo que viene por delante. Entonces antes era muy, me enojaba, reaccionaba y no puede ser así automáticamente. Tenía una reacción, después tenía que pedirle perdón a la persona, tenía que pedir perdón a Dios, tenía que pedir perdón a todo el mundo. Y decía, no hay manera de perder el tiempo. ¿No le ha pasado a usted, varón, o a usted, mujer, de discutir con su marido y que las cosas igual no cambien? ¿O su esposa? Uno dice, bueno, por lo menos si discutimos y cambiamos, gloria a Dios, pero discutir y no cambiar. Porque encima, después que discutiste y que te enojaste, vayas a pedir perdón a tu señora y tu señora que te dice, te perdono, pero ¿sabes qué? Estás equivocado. Entonces, hermano, yo no tengo que ver al otro lo que hace, yo me tengo que ver, porque al entender que soy portador de la bendición, yo no solamente que cambio de mentalidad, sino que comienzo a tener un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque valoro el principio de ser portador de la bendición. Entonces, cuando yo tengo un cambio de comportamiento, ya no lo estoy mirando al otro, sino que lo que a mí me interesa no solamente es valorar lo que Dios me ha dado, sino cuidarlo para que siga creciendo y se siga desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros no podemos avanzar, y es como que yo les decía, porque estamos dentro de una maceta y queremos seguir sintiéndonos seguros, sintiéndonos ahí tranquilos. Bueno, no, yo estoy acá, déjame, estoy en paz, hermano, ojalá estuviera un poquito más nervioso para moverte, ¿no? Y uno dice, no, tenés que tener un cambio de comportamiento, porque la pasividad que tenés no es una pasividad que proviene de parte de Dios. La pasividad no proviene de parte de Dios lo que vos estás teniendo, sino habla de tu propia seguridad y no del avance de la dependencia de la fe que Dios te ha transmitido para poder alcanzar aquella proyección o el propósito por el cual naciste aquí en esta tierra. Entonces notamos que cuando Abraham se tuvo que separar de Lot, a él no le dolió separarse de Lot. Él determinó qué cosa, decir, yo entiendo que el crecimiento me va a llevar a traer qué cosa, una separación, y eso me tiene que llevar a qué cosa, a yo comportarme diferente, distinto. Yo no me puedo comportar como Lot, que hoy me está teniendo, porque usted cuando analiza a Lot y analiza la vida de Abraham, a pesar de que hubo un momento de conflicto, de lucha, de prueba, de dificultad, el hombre siempre perseveró en creer al Señor. Pero lo que nosotros notamos es que Lot, una de las cosas que tuvo es que comenzó a manifestar un montón de cosas negativas. Entre eso, de a poquitito se fue acercando a Sodoma. Dice que él extendió sus tiendas al punto a donde estaba todo el río, pero de a poquito se fue insertando a donde se fue insertando a Sodoma. Fue despacito hasta que después aparece en escena que el hombre ya estaba adentro. Entonces lo que notamos es que el hombre poco a poco su comportamiento fue algo errado a tal punto de que usted sabe la triste historia de este varón, pierde a su mujer, sus hijas lo terminan violando, abusando de ese incesto que provocaron su propia hija. Nacieron los de Moab, nacieron los que luego le terminaron haciendo guerra al pueblo de Dios. Entonces notamos que lo que el hombre tenía, ese comportamiento, estaba siendo trasladado inclusive hasta su generación. Qué tremendo, ¿no? Pero notamos cómo Abraham se para y dice, yo entiendo que soy portador de la bendición de Dios. Y aunque hoy todavía no estás viendo los resultados, hermanos, no pierdas la bendición. Puedes perder una casa, puedes perder, hermanos, allí una amistad, puedes llegar a perder, hermanos, a familiares, pero no pierdas la bendición que Dios depositó sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo siempre le digo a las personas que están cerca mío, hermano, no importa si usted pierde algo, no, apóstol, a usted le parece, no importa si usted perdió algo, le digo, hermano, no pierda la bendición, no se enoje, no, tengo ganas de ir a tomar venganza, no tome venganza, mejor es tener la bendición de Dios que ir a querer recuperar aquello que le quitó al hombre, porque usted tiene que entender que todo lo que usted posee es bendición de Dios y no proviene de hombre, así que el hombre no va a poder sostener lo que a usted le corresponde. Quédese tranquilo, la bendición de Dios a usted lo va a enriquecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, nosotros no podemos sostener el vino nuevo en odres viejos. A veces oramos, ayunamos, clamamos, Señor, envía lo nuevo, Señor, queremos ver tu gloria, Señor, y Dios comienza a manifestarse en un tiempo nuevo de cambio, pero ¿qué pasa? El recipiente no se cambia. Y a veces que está el odre viejo, con la mentalidad vieja, con las conductas viejas, con la forma de actuar viejo, y quieren tener otros resultados. Y viene lo nuevo de Dios y rompe el odre. Y tristemente no solamente que te produce un daño lo nuevo, sino que se echa a perder lo nuevo. Y ni uno ni lo otro se conservan, dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sin embargo, si el odre viejo conserva el vino viejo, ninguno de los dos se echan a perder. Entonces significa que si vas a pedir algo nuevo, también tenés que estar dispuesto a qué cosa, a tener cambios. ¿Estamos acá? Porque si te querés quedar en lo viejito, Dios no te va a decir nada. Yo te voy a decir, quédate en lo viejito, porque así te va a conservar, no te va a pasar nada. Pero si vas a pedir un cambio, y si querés ser portador de la bendición de Dios, y querés desarrollarte en una dimensión donde Dios te va a provocar, vas a tener que cambiar de mentalidad, vas a tener que cambiar de comportamiento, vas a tener que cambiar de conductas, pero también, ¿saben qué? Vamos a tener que cambiar muchas veces, mis queridos hermanos, de relaciones, de las personas que nos están rodeando. Si yo me rodeo, hermano, de tres personas de negocio, ¿quién va a ser el cuarto? Yo. Si yo me rodeo de empresarios, ¿quién va a ser el próximo empresario? Yo. Un día el pastor Víctor se encuentra con una joven y le dice, ¿cómo estás? Tantos años que no te vemos. ¿Te fuiste del Señor? No, sí, ¿qué pasa? Bueno, y dice, ¿cómo anda tu familia? No, me separé. Le dice, uy, lamento mucho. Sí, no, ya no lo aguantaba más, pero le dice, estuviste 10 años con tu esposo detenido. Y estuviste al lado de él durante tus 10 años. Y lo ibas a visitar a la cárcel. ¿Y qué es lo que me hiciste para poder sostener tu familia? Y ahora, ¿qué pasó? Salió libre y no lo aguantaste más y te separaste. Sí, no, ya no lo soporté más, me separé. Bueno, está bien, lo lamento mucho, volví al Señor. Y si bueno, y antes que te equivoques, vení, no, si ya estoy de pareja de vuelta. ¿Y con quién está? Con otro preso. ¿Estamos acá? Si usted va a un manzanero, no va a recoger, hermanos, naranja. ¿Qué va a recoger? Manzana. Y si usted se rodea con gente incrédula, con gente avara, con gente maliciosa, con gente, hermanos, como dice la Biblia, necios, júntate con necios y serás quebrantado. Pero la Biblia dice, júntate con sabios y serás sabio. Y usted dice, no, pero ¿qué tiene que ver? A mí no me van a afectar. Hermanos, atrás de cada conducta del hombre, atrás de cada actitud del hombre, atrás de cada crecimiento del hombre, atrás de cada desarrollo del hombre, o atrás de cada consecuencia, hay un mover espiritual. Por eso es que Lot, hermanos queridos, era bendecido mientras estaba con Abraham, porque Abraham era portador de la bendición de Dios. Se separó de Abraham y se fue a la tierra de Sodoma y Gomorra, y allí no solamente, hermanos, que perdió todo, lo terminaron llevando cautivo. Abraham tuvo que salir a defenderlo. De hecho, no fue destruido porque Abraham intercedió por él. Mientras Abraham estaba, el hombre estaba bien. Cuando Abraham se iba, el hombre se venía abajo. Lo mismo le pasaba mientras Jacob llegó a la casa de su suegro prosperaba, y su suegro reconoció que era prosperado porque Dios estaba con Jacob. Cuando José entró a la casa de su amo, el egipcio, todo lo que José hacía era prosperado porque Jehová Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque el hombre era portador de la bendición de Dios. Lo metieron en la cárcel y la cárcel era prosperado. Lo pusieron como gobernador y era prosperado. ¿Por qué? Porque todo lo que salía de él era la bendición de Dios. Si hoy no estás bendecido, te tienes que preguntar qué espíritu estás bebiendo,
pero si eres una persona bendecida, significa que estás bebiendo el Espíritu de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¡Aleluya! Significa que si hay gente que se te está alejando, déjala que se vayan. Fueron relaciones temporales, fueron personas que en su momento pasaron por al lado tuyo, pero tú tienes que seguir adelante. Tocando a tu hermano y de seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante, te tienes que desarrollar, multiplicarte, tienes que empezar a dar testimonio, porque la Biblia dice que en eso es glorificado el Padre, que llevemos mucho fruto. No seamos cristianos de maceta. Cada vez que venga el culto usted va a ver la palmerita. Y alguno va a traer un metro y va a medirla. Estamos acá. Por eso es que mis hermanos queridos, cuando hay cosas que te tienen que separarte, lo que a ti te tiene que importar verdaderamente es el propósito del Señor. A veces vas a perder familia, a veces vas a perder amigos, a veces vas a perder gente que de repente estuvieron contigo. Dice la Biblia, el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Sabe, hermano? A mí me ha pasado en tratar de ayudar, tratar de contener, ministrar, ponerle la tranca para que se caiga, agarrar la Biblia Thompson, pegarle en la cabeza, decirle, tenés que, mi hermano, no cambiaron. ¿Saben cuál fue el fin? El fin fue que nunca llegaron a nada. Y que uno invirtió el tiempo incorrectamente y que Dios nunca estuvo en el asunto para que usted estuviera en el lugar que estaba. Y uno le pone sentimiento, le pone emoción y ora y clama. Y Dios te dice, esto no es una cuestión tuya, esto es una cuestión de la persona que tiene que reaccionar a que si no cambia nunca va a haber la bendición de Dios. Son personas que tienen el saco abierto, roto, cae la bendición y sigue fluyendo, cae la bendición y sigue fluyendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender este pasaje bíblico. No me tengo que unir cuando hay personas que tienen un espíritu diferente, una mentalidad diferente, una perspectiva diferente. Ahora, si yo quiero crecer, ¿qué tengo que hacer, hermano? Yo me tengo que rodear de gente que me va a desafiar. Gente que me va a llevar al crecimiento. Rodéate de tu pastor. Permite que tu pastor te ministre, permite que tu pastor te llame la atención, por no utilizar la palabra que te rete. Yo tengo un joven que está preso, obligado por nosotros. Ese joven, por haberse rodeado con gente que no se tenía que rodear, tristemente terminó en la cárcel. Y me escribe por el Facebook y dice, apóstol, yo quiero pedirle perdón a usted. No, mi hijo, a mí no me tiene que pedir perdón, usted le tiene que pedir perdón al Señor. Y usted se tiene que dar cuenta que el que está sufriendo la consecuencia es usted ahora. Ahora lo que tiene que hacer es que esta situación que a usted le toca vivir le tiene que servir para un cambio. Y que hoy usted tiene vida y que tiene la oportunidad de cambiar. Usted tiene que determinar esos cambios, tiene que tener una mentalidad distinta, diferente, un proceder distinto. Si no, no sirvió de nada los años que estuvo en la cárcel, no sirvió de nada la consecuencia que sufrió, hermanos queridos, por haber estado equivocadamente en un ambiente equivocado. Entonces, nosotros lo notamos, yo llego a un lugar, llego a una ciudad, llego a una casa, llego a un hotel y yo percibo el ambiente, percibo el mundo espiritual. Usted mismo, Ramiro se subió, Ramiro tiene 4 o 5 años con nosotros y lo primero que dijo, no solamente está lindo este auditorio, sino se siente la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que percibió? Percibió el ambiente espiritual. Y no hablamos que es diácono, no hablamos que es obrero, no hablamos que él es apóstol, es profeta, evangelista, pastor o maestro, querubín, arcángel, no. Es un congregante que está dispuesto al servicio de hoy, que quiere crecer, pero que es discerniente del ambiente. Entonces, como ser pensante y como persona discerniente del ambiente, dice, che, hay cosas que me convienen y hay cosas que yo me tengo que alejar. Yo que a veces hay gente, yo he escuchado gente que me dice, me fui al bar. ¿Y a qué fuiste? Fui a ver a los muchachos.
¿Y qué te pasó? Los muchachos me obligaron a tomar. Estás en un ambiente equivocado si estás peleando para dejar el alcohol. No te rodees de ese ambiente. Tienes que determinar cambios. Diga conmigo, cambios de ambiente. Diga conmigo, cambio en personas que no me bendicen. Esto no dice, no, porque yo voy y lo voy a cambiar. Hermano, no lo puede cambiar usted, lo va a cambiar el Señor. Usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. El Señor es el que cambia. Hermanos, ya vamos por el último punto. Yo sé que la prédica está medio aburrida, pero bueno, vamos a tratar de hacer el último intento. Hermanos, cuando uno determina tener cambios también, lo que hace es tener las prioridades correctas. Digan conmigo, las prioridades correctas. Entonces ahí es cuando uno va entendiendo. La Biblia dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Entonces cuando uno entiende, hermanos, que Dios me está llevando a un cambio, yo tengo que buscar prioridades. Es como aquella planta que va a buscar qué cosa, la conexión con la tierra, porque va a buscar la prioridad de qué cosa, de poder sobrevivir ante las inclemencias del tiempo, ante el sol, ante el calor y ante la sequía. Entonces su prioridad es poder llegar a aquello que le va a dar vida. A veces a la iglesia uno le dice, mira que Dios te está provocando un cambio, eres portador de la bendición, estás trascendiendo en un crecimiento y en un desarrollo. Entonces, por consiguiente, tenés que aprender a tomar prioridades. Y esas prioridades es entender que hay cosas, hermanos, en las cuales no te tienes que permitir. Si llega usted a mi casa, obviamente, y usted viene y me dice, mire, apóstol, yo lo voy a visitar. Bueno, pase, venga, pero llega la hora del culto, yo le digo, hermano, me tengo que ir a la iglesia. ¿Me quiere acompañar a la iglesia? Si no, lo tengo que despedir. No sé si me entiende. Porque mi prioridad es Dios. Y algunos me dicen, che, qué mala onda, te vengo a visitar un día, te vas a la iglesia. Sí, me voy a la iglesia. Porque mi prioridad es Dios. Y si vos lo tomás como ofensa, es algo que yo determiné, pero que seguramente en algún momento vos te va a bendecir. Si a mí me dan entre elegir un plato de comida, un asado, un cumpleaños, una fiesta, y me dan entre elegir y predicar la palabra del Señor, yo creo que los que me conocen ni siquiera me preguntarían. Porque mi prioridad es el servicio al Señor. El cumpleaños, la fiesta, el lechoncito, lo que sea me puede esperar. Lo que no me puede esperar es ministrar la palabra, porque sé que del otro lado hay almas que están necesitando una palabra. Y me han pasado en más de una oportunidad personas que han pasado delante de una congregación y vinieron y me entregaron el arma y me dijeron, me estaba a punto de quitar la vida, pero escuché una palabra de Dios y me hizo reflexionar. Entonces significa que la palabra salva vida, la palabra crea destino, la palabra provoca cambio, la palabra provoca, hermano, en la persona un desarrollo y un crecimiento. Entonces, ¿cómo no le voy a dar importancia a algo que salva a las personas y que las transforma para la gloria del Señor? Cuando dicen amén. Tenemos que saber y tomar las prioridades correctas. He dejado a mi esposa internada, orar por su vida y decirle, me tengo que ir. Y me mira como diciendo, ¿me vas a dejar sola? No te dejo sola. Estás en una clínica, estás con profesionales, voy a llamar a una persona que te cuide, pero yo tengo que ir a predicar la palabra del Señor. No es que no te quiero, no es que no te respeto, no es que quite los valores, entiendo que hay una prioridad. Yo tengo vida por ser un hombre de Dios. Si yo no fuera hombre de Dios, estaría 2 metros bajo tierra. Entonces yo no puedo cambiar la prioridad de Dios. Entiende que Dios te está guardando, te está protegiendo y te va a sacar de este lugar. Y esa prioridad que me llevó a hacer lo que Dios me llevó a hacer, hermano, hizo que mi esposa saliera del hospital, que mi hijo saliera de estar internado y que yo viera milagros extraordinarios, como se ve enfermos de cáncer, de tumores, ser sanados, cuando uno toma la prioridad correcta, que es poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, toda plantita, dice la Biblia, según la palabra de Dios, crece para dar fruto y para que dé semilla conforme a su género, para que luego sea sembrado y dé crecimiento. Entonces significa
que cuando uno no está creciendo, no puede dar fruto, no puede dar crecimiento y no puede expandirse. Pero cuando uno entiende que llegó el momento de valorar el ser portador de la bendición de Dios y empieza a tomar prioridades correctas, empieza a tener un cambio de mentalidad, empieza, hermano, a entender que hay cosas que van a ser desarraigadas de nosotros, cambio de conducta, le vuelvo a repetir, cambio de mentalidad, y uno empieza a tomar la prioridad correcta, entonces vas a sobreabundar de fruto. Vas a sobreabundar de bendición. Y así como aparece en escena Abraham, del capítulo 12 al capítulo 13, dice que Abraham era riquísimo. Digan conmigo, esa palabra es para mí. Vamos de vuelta, digan conmigo, esa palabra es para mí. Siento la gloria del Señor. Pero hermano, queremos ser prósperos. ¿Y qué vamos a aquel que está ahí medio bajoneado? Queremos ser prósperos y vamos al otro para llorar juntos encima que le va mal. Bueno, por lo menos para sentirnos un poco consolados de la situación. No, hermano, andate a una persona que te saque del estado emocional, espiritual en el cual estás viviendo. Que te pegue una buena lavada de cabeza y una buena sacudida. Y te diga, dale, te tenés que levantar, porque fuiste llamado, que aunque no tienes hijos, como le pasó a Abraham, que aunque no estás viviendo lo que Dios te prometió, te tenés que levantar porque te está esperando la promesa, te tenés que levantar porque te está esperando la bendición, te tenés que levantar porque está esperándote algo grande, algo poderoso, algo glorioso, algo eterno, algo maravilloso. Mire, termino con esto, dije hace un rato. Déjeme agregar una experiencia que me tocó vivir. Y la verdad que siempre uno aprende de las cosas, inclusive equivocadas de la vida. Yo hay cosas que me tocan vivir porque Dios me las permite. A veces no las busco, ya no estoy en esa conducta de adolescente o de chiquilín de querer alcanzar cosas. Y aunque hoy tengo la posibilidad de alcanzarlas, digo, ya estoy grande. No. Hoy estoy con Benjamín que tiene 8 años y me dice, papá, alquilate una cuatri para que andemos en los médanos. Y yo alquilo el cuatri y andamos en los médanos y estoy yo cuidadoso, cuidando que no nos pase nada. Se sube con 8 años, acelera a fondo un 350 y la saca haciendo Willy. Y yo digo, pero no, que esto no vamos a caer como volcán el cuatri. Tranquilízate, porque no mide consecuencias. Pero yo como yo estoy grande, mido consecuencias. ¿Me van entendiendo? Entonces, digo, a ver, como niño me parece excelente que te anime, que seas osado, que ya quieras manejar vehículo, que no le tengas miedo, me parece bien, pero papá te tiene que conducir, porque si esto lo canalizamos correctamente va a tener una fe terrible. No sé si me entienden lo que le digo. Va a ser un muchachito imparable. Ahora, yo obviamente tengo una camioneta, otra parte de esta que es 4x4, entonces, ¿qué hago? Le digo, vamos a meternos en los médanos. Paso, el primer médano, llego a la calle, me sentía uno de los chetos, yo de ahí, de ese lugar. Decía, qué lindo todo esto, ¿no? El único que andaba con la camioneta y todos andaban con semejante bicho, con la de beca y ahora y todo, la cuestión esa, ¿no? Y se bajaban con semejantes carpas, con las parrillitas y todo, y yo con mi sillita nomás y un poquitito, digo, Señor, cuántas cosas puedo seguir cambiando, ¿no? Ahora el tema, entré, tenía que salir. Cuando tenía que salir, ¿qué pasó? Me encajé. Me quedé varado. Y lo bueno que tiene es que todos vienen a ayudarte. Ahora, no vinieron a ayudarme. ¿Saben a qué vinieron? A retarme. Se me acerca un viejito, me mira, se mete casi adentro de la camioneta y me dice, vino en un cuatri, ¿no? Se paró arriba del cuatri y me miró. Digo, ¿qué te pasó? No sé, digo, hago marcha atrás, la camioneta sale como si nada de la arena. Pero pongo marcha adelante y se me prende un montón de luces y se me encaja, se queda. Me mira y dice, algo correcto. Bueno, me dice, tenés que apretar este botón, sacar el control de tracción, hacer esto, aquello, lo otro, dale, metele el pata y salí. Entonces, primera, así medio con miedo, aceleré mi camioneta, la camioneta salió. Tomé un poco de distancia, crucé el médano, hermano, a cierta velocidad, no le voy a decir cuánto. Cuando termino de cruzar el médano, mi señora me empezó a retar, como volcar la camioneta. Así que recibí el reto del viejito, el reto de mi señora y los aplausos de mi hijo. Vamos. Escuchen. Y eso a mí me trajo una enseñanza, ¿ok?
Usted le tiene que también traer una enseñanza. Los retos no sirven, no sé si a usted, pero a mí me sirve. Ya cuando uno tiene una edad dice, che, me están retando por algo, te llama la atención. Entonces, la reflexión fue esta. Puedes tener una 4x4, puedes tener toda la polémica, puedes tener todos los recursos, pero si no lo sabes manejar, te quedas estancado. Hasta que hubo alguien que me tuvo que enseñar. Y ahora cuando me fui, entraba en primera como si nada, me sentí un héroe, uno más de la creencia, ¿me entiendes? Ahora tenemos un Dios poderoso, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad. Tenemos capacidades sobrenaturales, dones, talentos, oficios, llamados. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Estamos estancados porque no lo sabemos usar. Pero no es un problema estar estancado y no saberlo usar. Que vienen los viejitos y agarran y dicen, correte cachito para allá, apretá esto, hacé esto y dale, acelerate y salí. Cuando viene alguien que te quiere enseñar, nos paramos y pensamos que no la sabemos todo. Y eso hace que sigamos estancados. Entonces, hermano, si Dios te dio una 4x4, disfrutala con coherencia, con un respeto, con una conducta buena, ¿sí? Disfrutala. Si Dios te dio dones, Dios te dio talento, Dios te dio llamado, Dios te dio oficio, Dios te dio una iglesia, disfrutala. Pero si no sabes algo, no te quedes estancado siendo un cristiano de maceta. Determinar que venga alguien que te enseñe y que te diga, che, llegó el momento, llegó el tiempo que esta bendición que estoy portando empiece a expandirse y empiece a crecer para la gloria del Señor. Cuando dicen amén a todo esto, alabado sea el nombre de Jesús. Si no te va a quedar ahí parado, y va a ser no solamente la burla, se te van a matar de risa, porque es lo que me pasó a mí. Hoy hablábamos con Ramiro y hablamos mucho de negocio. Me dice, ¿sabe, apóstol? Un joven que crea contenidos me pasó un presupuesto por 15 videitos de $500. 500 dólares. Te saca la cuenta, son 750.000 pesos aproximadamente, así. Los pibes andan todo el día con el teléfono, que acá yo. Hermano, sé creador de contenido, no vas a pasar más necesidad y vas a bendecir a muchos con esos contenidos, con esos videitos que va a ser de publicidad para la gente que estamos en los negocios y que no tenemos tiempo para hacer contenido. No sé si me entienden lo que yo le digo. Tenemos en la mano a veces la bendición. Tenemos, hermanos, muchas veces en la mano crecer y desarrollarnos, pero la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia, el pensar que lo he logrado todo, nos ha estancado y nos ha metido en la maceta, o en lo peor de los casos, estás demostrando que tenés algo, pero que no lo puedes usar porque estás detenido. Y Dios te dice, llegó el momento que te levantes, porque viene un tiempo de crecimiento mayor del que has vivido hasta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. La pastora Alicia comenzó a evangelizar a los hospitales, grupos de evangelismo comenzaron a evangelizar, hermanos, en los lugares donde hay necesidad. Y cuando no la dejaron, vengan chicos acá arriba, cuando no le dejaron entrar al hospital a la pastora Alicia, le dijo, bueno, está bien, yo respeto a las autoridades, no puedo entrar a visitar a los enfermos, ustedes me autorizan a estar en el patio del hospital. Sí, empezaron a evangelizar en el patio del hospital a los familiares que tenían a los enfermos. Hermanos, se ganaron almas, hoy están congregando en la iglesia, se están orando por los enfermos, y aunque no llegamos a los enfermos, llegamos a los familiares. De cierta manera llegamos igual a los enfermos. Los límites lo estamos poniendo nosotros. ¿Saben por qué? Porque estamos cómodos dentro de la maceta. Tocar a tu hermano y decirle, hoy Dios te vino a sacudir, decirle para que salgas y te muevas, porque hay cosas grandes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos, póngase de pie, levántese y glorifique al Dios que es poderoso, que nunca se va a quedar varado, nunca se va a quedar estancado, nunca ha perdido una batalla. Él es guerrero, poderoso en batalla, varón de guerra, Dios omnipotente. Alabado sea el nombre, porque ese es nuestro papá. ¿Qué te dice? Lo hice con Abraham.
también lo voy a hacer con tu vida. Aleluya, lo hice con Isaac, también lo voy a hacer con tu vida. Lo hice con Jacob, también lo voy a hacer con tu vida. Va a ser tan grande la bendición que se va a desatar, que se va a notar sobre ti. Va a ser tan grande que lo que tienes cortado de parte de Dios, que la gente va a comenzar a comentar y va a decir: che, hay algo que tiene este varón, hay algo que tiene esta mujer. Yo quiero estar cerca de este tecladista para que me enseñe a tocar el teclado. Yo quiero estar cerca del pastor Matías porque me va a impartir lo que él tiene. Mire, su hijo está tocando la batería. ¿Por qué? Porque su papá le transmitió lo que él sabe. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Que siento la gloria del Señor. Tenemos un Padre tan poderoso, mis queridos hermanos, y a veces estamos limitados, estamos frenados, estamos en amargura de espíritu, pero aparece un David que dice: llegó el momento que te voy a sacar de la cueva de Adulán y vas a ser un guerrero en las manos del Señor. Siento la gloria del Padre. Hoy papá vino con esta palabra y te dice: no te quedes más estancado, no te quedes más detenido. Eres portador de la bendición y va a haber cambios, va a haber situaciones que te van a llevar a cambiar en un montón de áreas de tu vida, pero que son necesarias para seguir desarrollando la promesa que Dios te ha soltado en el nombre bendito de Jesús. Adoremos al Señor. Gloria a Dios.